El golpe de estado que le quieren hacer a Petro solamente demuestra lo desesperado que está esta pseudoderecha para poder volver al poder y de paso ellos mismos instaurar su régimen. Pero créanme que eso es una cuestión compleja de explicar. Puede que este video se demore mucho, pero con esto van a entender muchas de las cosas de por qué es un golpe de estado, que ahora se conoce como golpe blando. Cuando hablamos precisamente de golpes de estado, supongo que la mayoría de ustedes y sobre todo la gente de la oposición se imaginan cosas como estas, en donde el que hace el golpe es la parte militar del país, obviamente a veces comandados por ciertos movimientos políticos o ciertos líderes según su filosofía política o direccional, por decirlo así. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Esto fueron medidas de años atrás. Así como la tecnología avanza, la guerra también avanza en múltiples formas. Entre esos los golpes de estado, que ya no se llaman así, simplemente se les conoce como golpes blandos, porque son más sutiles y no llevan precisamente un derramamiento de sangre como lo que la gente cree que se sigue haciendo. Esto ha evolucionado gracias a este señor, Gene Sharp, el cual escribió un manual para hacerte un golpe de estado sin que haya ni violencia ni haya toda esa parte antes mencionada de la guerra interna del país. El punto es que este señor fue el que inventó el golpe blando y esto se realiza mediante ciertos tipos de acciones que ya vamos a ver. Pero antes de entrar en las fases que vamos a ver, tienen que tener en cuenta que este golpe blando se hace mediante 3 bases fundamentales. La primera base es la ley. Por este medio, básicamente van a estar golpeando al gobierno de turno, en este caso Petro, como impidiéndole que este man le pasen proyectos, investiguen a ciertas personas que no deben investigar y por último haga acusaciones hacia este mismo, mostrando supuestamente el mal desempeño que tiene. Y esto ya lo hemos visto, precisamente la extralimitación de esta señorita Margarita Cabello, antigua procuradora y que se la pasó destituyendo un montón de miembros del partido del Pacto Histórico, además de extralimitarse en sus funciones para meterse en cosas que a ella no le competen. Otra, los múltiples decretos y estados de emergencia que puso el mismo gobierno y que se los ha tumbado la Corte Constitucional o le ha tumbado algunos artículos como de la reforma tributaria o que simplemente ven inconstitucional ciertas reformas. Y precisamente lo que estamos viendo ahorita con la cuestión de la campaña y el CNE. La segunda base por la cual van a actuar, porque esto es en conjunto, es por medio de la política. Aquí es donde entra el Senado y la Cámara y toda la parte que va a ser la oposición de aquí en adelante. Esta gente va a ser la que va a enlazar el rastre contra Petro inventándose muchas cosas que no son ciertas, como por ejemplo en el video anterior lo que estaba haciendo esta señora Katy Jubinado hablando del artículo 18 de la reforma laboral, que era una total mentira, o no dejando que pasen precisamente estos proyectos que quieren el bienestar para el pueblo, como lo que son las reformas. Además de esas múltiples acusaciones con las que sale la oposición, gente como Polo Polo, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, David Luna, etc. Ya lo hemos visto anteriormente. Como siempre, estos personajes son los que dicen que es guerrillero, que este man es un vicioso, que este man engaña a su mujer con hombres, que las reformas van a generar más desempleo, que la salud se va a acabar, que va a expropiar. Así es como funciona el poder político. Y la tercera parte para que se formen estas 3 bases son los medios de comunicación. Estos medios que son los que más van a tirar, más van a replicar fake news, más van a sacar todo de contexto y tergiversar la información para hacer quedar mal al gobierno de turno. Ustedes ya saben cuáles medios son, no hay que nombrarlos, y que se la pasan y se la dedican 24/7 a lo que dije anteriormente. Ya con esto tenemos los 3 pilares que van a conformar este golpe blando y atacando por todas esas áreas. Pero como sabemos que esto tiene que evolucionar, hoy en día se puede sumar una 4ª base a estos pilares. Nos referimos a las redes sociales, porque si ustedes se dan cuenta, en cloacas como X, cualquier persona puede escribir cualquier barrabasada sin necesidad de comprobar algo. Y peor las cuentas en donde no muestran la cara o son supuestos noticieros pagados por allá por cierta senadora Cabal, en donde se inventan noticias, fake news. También esto lo vemos en cosas como lo que es ahorita TikTok, videos de 30 segundos en donde montan toda una paraferaria de errores que ellos mismos no explican. Así van metiendo esa propaganda mentirosa. Y ya en YouTube la gente se está dedicando a hacer directos
indirectos para simplemente estar metiendo cosas como el comunismo, el guerrillero, el matón, el asesino, etc. Obviamente para esto sí se tiene que buscar personajes que sean jocosos, que tengan una narrativa que les encienda a ustedes ese corazón y se los llene de emociones negativas. La primera fase trata sobre el ablandamiento. En esta fase usted va a encontrar noticias como lo que es el desabastecimiento de medicamentos, de alimentos, que hay mucha inseguridad, que está, mejor dicho, repleto todo esto de paracos, de guerrilleros, sobre todo lo que dicen, y muchas otras cosas más. Como ejemplo tenemos a esta semana con una mano de titulares acerca de la seguridad. Lo pueden presenciar también aquí con la cuestión de la escasez de medicamentos, y también lo podemos ver en las múltiples noticias acerca de la economía. Ustedes saben, la generación de pánico económico. La segunda fase es la deslegitimización. En esta encontraríamos de protagonistas también a los medios, en donde los mismos se hacen las víctimas, ya que supuestamente se les está vulnerando su libertad de expresión y los quieren callar o silenciar por tantas mentiras que están diciendo. En esta parte también entra esas noticias falsas o cosas inventadas o reiterativas, como son lo de guerrillero, lo de que ahora es narco paramilitar, lo que viene siendo que es drogadicto, que le gustan las mujeres trans, etc. Esa parte la podemos ver acá en titulares como que Petro estigmatiza a la prensa, Petro arremete contra la prensa, Petro arremete contra la prensa en discurso peligroso, porque Petro atacó a la prensa, la Flip y la defensora del pueblo critican a Petro, el presidente sorprende con dura declaración sobre los medios de comunicación, su supuesta adicción a las drogas, Petro sí tendría adicciones, Petro y su problema con las drogas, lo que confesó sobre su consumo de drogas, Petro y todas estas cuestiones que tienen que ver con la guerrilla. En esta fase también van a tratar de arremeter diciendo que lo que este señor quiere es un totalitarismo, o que como siempre se lo pasan replicando en las redes sociales, que estamos en una dictadura. La tercera parte es la inquietud social. Esta es la más fácil de explicar. Es donde todos estos sectores de oposición convocan estas marchas en contra de Petro, pero que cuando se les dice el porqué de las marchas no saben para qué. Solo salen como una masa torpe y acéfala siguiendo órdenes que ellos ni siquiera entienden. Ahora sí les dejo imágenes de cómo es, como él fuera Petro, no a las reformas, paz total, paraíso criminal, Petro renuncia, Petro fuera. La cuarta fase es la desestabilización, y esta es donde más penetran en el subconsciente de la paupérrima oposición, porque pues meten conceptos como gobierno ilegítimo o de ingobernabilidad, que le quedó esto muy grande y que está llevando el país a la ruina. Y la quinta y última es la fractura institucional. En este punto es donde ya buscan que el mismo presidente sea el que renuncie, o que por medio de cierta denuncia que no tiene sustento lo puedan sacar. Esto viene precisamente de la mano con campañas de desprestigio, luchas de poder entre la parte de ciertos jueces contra ciertas personas, diputados, etc. Y pues la reciente, que es la creación de conflictos con los jueces, magistrados. Entonces ya sabemos cómo es un golpe blando y cómo se ha estado suscitando desde que entró el gobierno de Gustavo Petro. O sea que no es ninguna inventiva, solo haga las comparaciones y véanse precisamente todos mis videos en donde explico y desmiento todas estas cosas. Después de ver esto, ahora sí vamos con el caso de la CNE contra Petro. Si te está gustando el video y quieres saber más, no olvides suscribirte, darle like al video, darle a la campanita para las notificaciones y sobre todo compartir. Eso me ayuda mucho. Así que continuemos. De entrada, los magistrados como Álvaro Hernán Prada no pudieron haber investigado a Petro, ya que este señor no contaba con la experiencia suficiente para este cargo, más otras cosas. Y este señor está siendo investigado por la complicidad con Álvaro Uribe por manipulación de testigos, caso que se está viendo ahorita y que tienen precisamente a Álvaro Uribe de una vez como imputado. Y por otra parte tenemos a este señor Lorduy, el cual también se le está investigando por haber asesinado a una mujer, o sea, haber cometido un feminicidio. Pero ahora vayamos a lo que dice el CNE y podemos ver a este par de ratas, sobre todo al Prada con esa cara de asustado, y miren lo que dicen y cómo lo dice. La sala plena se ha reunido y ha tomado una decisión. Esa decisión fue 7 votos contra 2 salvamentos de voto. ¿Qué decidió la sala plena? Comunicado de prensa. La sala plena del Consejo Nacional Electoral en sesión de hoy, 8 de octubre del presente año, decidió por mayoría abrir investigación y formular cargos a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico representada por los ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego, candidato, Ricardo Roa Barragán, gerente de campaña, Lucia Aide Mogollón, Alfonso Tesorera, María Lucit Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, auditores.
al movimiento político Colombia Humana y al Partido Unión Patriótica por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales. En este orden, al candidato gerente de campaña, tesorera y auditores, se le indica la presunta vulneración al límite de gastos en la campaña de primera vuelta. Con solo ver esa parte, solo fíjense en que él dice que va a abrir pliego de cargos contra la campaña. Y en ese punto solo tendría que nombrar el que fue el gerente general, tesorero y demás, pero no tendría que nombrar a Gustavo Petro. Por eso es que eso es peligrosísimo lo que está haciendo esta gente. Las magistradas Alba Lucía Velázquez y Fabiola Márquez salvaron su voto. Se aclara que esto es solo una apertura de formulación de cargos y apertura de investigación. Por ahora, absolutamente no hay ninguna sanción, porque como lo decimos nuevamente, reitero, formulación de cargos y apertura de investigación. Y como para dejar más el mensaje encriptado de esta plaga asquerosa, lo que hacen es decir que esta ahora es una formulación de cargos y previa investigación, no hay una sanción como tal. ¿Para qué? Para poderse cubrir de lo que dijeron al principio. Pero en lo que sí no se logra salvar esta gente es en el comunicado de prensa en donde habla precisamente de a quiénes van a investigar. Y precisamente aquí lo dice, por ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego, candidato. Y aquí abajito en el segundo párrafo le dice, en este orden, el candidato, gerente de campaña, tesorería y todo eso van a ser investigados y todo eso. Si ven, eso es extralimitarse sus funciones. Eso es lo que está haciendo esta gente. Por eso es que están diciendo que es un golpe de Estado, porque esta institución se está saltando las normas. Pero si aún no me cree, opositor iletrado, que lo único que entendió fue que es que van a destituir a Petro y que lo van a condenar y lo van a investigar, pues imagínense que salió este señor Iván Cancino y dijo que lo que están haciendo el CNE contra Petro es victimizarlo y la están embarrando. Aquí mismo lo dice. Uno de ellos fue el reconocido abogado penalista Iván Cancino, que pese a sus profundas diferencias ideológicas con el primer mandatario, se expresó en contra de lo comunicado por el órgano electoral, que en su concepto habría abierto una caja de Pandora, y lamentó que con ello se haya facilitado, a su juicio, la labor de victimización a la que acude en estos casos el gobernante, que no trató de expresar en sus redes sociales y en la plaza pública que se fraga un golpe de Estado. Y este señor ha trabajado siempre con lo que se conoce hoy en día como la derecha. Aquí abajito dice, el CNE no puede investigar o formular pliego de cargos contra Gustavo Petro mientras este sea presidente, lo dijo él mismo. Esto tendría que haberse llevado de una vez o haber dicho en ese comunicado que le pasaban eso a la comisión de acusación, pero nunca lo hicieron. De hecho, él mismo tiene aquí un video en donde explica eso y él pone y se preocupa por lo que acaba de hacer el CNE. Vamos a escucharlo. Acaba de salir un comunicado del Consejo Nacional Electoral en el que dice que se formula pliego de cargos contra la campaña presidencial representada por el ciudadano candidato Gustavo Petro. Hay personas que entienden esto como que solo se formula contra la campaña y no contra el presidente. Si esa es la interpretación, no se entiende así en el comunicado. Es más, el comunicado no podría ni siquiera mencionar al presidente de la República en ejercicio hoy en día. De tal suerte que el Consejo Nacional Electoral aclara el comunicado y dice que Gustavo Petro no está siendo investigado y que no se le formula pliego de cargos a él, sino a la campaña. Esto se soluciona de una manera fácil. Pero al incluirlo en el comunicado da a entender que lo investigó y que le formuló pliego de cargos, lo cual es inconstitucional. El Consejo Nacional Electoral, en mi concepto, no puede tumbar el fuero presidencial, que lo tiene para todos los factores. La Constitución no discrimina: electoral, fiscal, sancionatorio, administrativo, disciplinario, penal, el que ustedes quieran, porque tiene el fuero constitucional. Al meterlo en el comunicado, si no se aclara que no es Gustavo Petro el que tiene el pliego de cargos, lo que va a pasar es que el presidente va a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y muy seguramente esa comisión le hará respetar sus derechos y garantías tumbando la decisión. Luego el efecto, que es la gravedad de 5.000 millones de una financiación de una campaña que no se han podido explicar, va a quedar no en lo grave y por lo tanto no va a haber sanciones, sino va a ser la noticia y toda la discusión sobre la violación o no de garantías al presidente Gustavo Petro. Entonces, yo sí le ruego al Consejo Nacional Electoral que aclare ese comunicado en el que se deje completamente claro que el presidente de la República no es objeto ni de investigación ni de pliego de cargos. Si eso se aclara, esa decisión no tendría ningún problema. Si insiste en mencionar e investigar a Gustavo Petro como presidente, se viola la Constitución, se desvía la noticia y obviamente que circunstancias tan graves no van a poder ser investigadas a profundidad. Entonces, Consejo Nacional Electoral, ese comunicado, lo que da a entender a cualquier ciudadano es que le formularon pliego de cargos y por lo tanto investigaron al presidente de la República. O no es así, aclárelo. Y si es así, pues violaron con todo respeto y contundencia la prescripción política de Colombia. Ahí está, lo dijo el mismo señor Cancino. Una persona que no va bajo la, digamos, política de Gustavo Petro y que le parece gravísimo lo que están haciendo. Pero es que por sí el hecho de que se retracten
ya no les va a dar, porque simplemente con ese comunicado de prensa que tienen y que les acabé de mostrar y que se puede descargar, es prueba suficiente para que precisamente la Corte Interamericana mande a volar eso y deje así, y Petro como siempre salga ganando. Y para rematar este video, que yo sé que ha sido largo, vamos a hablar de lo que dijo una de las magistradas que se abstuvo a esto, porque la opinión de esta persona también cuenta, y miren lo que está diciendo. Esa es lo que yo respeto, obviamente, porque es la decisión que se da como resultado de un debate jurídico que se hizo en el día de hoy, que se viene haciendo desde que inició la investigación. Mi salvamento de voto, primero que todo, es porque de un principio he sostenido que nosotros como Consejo Nacional Electoral no somos la autoridad competente para investigar al señor presidente. Y considero que el AMTU, que la resolución, está dirigida a investigar al señor presidente. Y hay unos elementos que por los que salven y es asuntos jurídicos que están en manos en este momento de los corrientes, que tienen que ver con temas como cómo se recauda la prueba, cómo se incorpora el expediente, cómo se traslada las partes del proceso. La misma magistrada lo dijo, se está hablando hacia Petro, o sea que lo están investigando a él, que no se han hecho bien las investigaciones. Entonces esto no es una cuestión jurídica, sino una cuestión politizada, porque estos dos señores antes mencionados, que están también siendo investigados por delitos, uno precisamente es del Centro Democrático, el señor Prada, y el otro es de Cambio Radical, el señor Lord Duggie, los cuales son fichas claves de esta plaga inmunda para joder. Pero bueno, mi conclusión es la siguiente: de esto no va a pasar nada, a Petro no le va a pasar nada, no lo van a poder destituir. De hecho, yo creo que va a pasar lo de Cancino, ya lo victimizaron, este man va a coger más poder, y esta gentuza de la pseudo derecha lo único que van a quedar es como unos golpistas más. Pero espero que hayan aprendido. La idea es que se informen bien, que aprendan todos estos conceptos y que tranquilos y con calma todo va a salir avanti, porque aún así están los entes internacionales que apoyan al presidente. De momento lo dejo hasta aquí. Ya saben, como siempre les digo, lean e investiguen. Y no siendo más, pues nos vemos.